Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta tarde os voy a comentar, atención al juego de palabras, la secuela de la precuela, es decir, la secuela de La amenaza fantasma, titulada El ataque de los clones, es decir, el segundo episodio, el segundo capítulo de la saga de La Guerra de las Galaxias, estrenada en el año 2002, y que aquí ya pues volvemos a tener al personaje de Obi-Wan, interpretado por Ewan McGregor, a Natalie Portman, que interpreta a Padme Amidala, y a Anakin Skywalker ya más crecidito, interpretado por Hayden Christensen. La primera vez que yo vi en el cine El ataque de los clones, siguiendo con el mismo esquema que os voy narrando, al igual que La amenaza fantasma, cuáles son por lo menos mis impresiones personales. Yo cuando vi por primera vez El ataque de los clones, la verdad es que me llevé una agradable sorpresa. Completamente todo lo contrario a lo que había pasado con La amenaza fantasma, que ya os dije en mi anterior crítica, en mi anterior review, que era una película realmente un film que tendía bastante al infantilismo, por así decirlo. Es una película muy infantiloide, una película cuyo montaje narrativo, cuyo montaje de todas las secuencias es muy acelerado al principio, tiene bajones de ritmo, sobre todo hasta que los personajes llegan al planeta Tatooine, y que sencillamente George Lucas narrativamente y en la interpretación de personajes, es decir, a interpretaciones de los actores, pues había carecido bastante y había dejado bastante de lado lo que es la calidad que había tenido sus anteriores productos. Debido, evidentemente, bajo mi parecer, a tantos años sin dirigir. Cuando George Lucas realizó El ataque de los clones en el año 2002, pues la verdad es que yo creo que las cosas cambiaron bastante, y yo creo que tomó bastante nota de los errores que había tenido en La amenaza fantasma, es decir, los bajones de ritmo, los personajes planos que os había nombrado, las interpretaciones prácticamente de cantina de Mos Eisley, por así decirlo, exceptuando la de Liam Neeson. Pero cuando realizó El ataque de los clones yo ya me encontré con una película que prácticamente rozaba las 2 horas y cuarto de duración. Si me permitís ver la duración, no me acuerdo exactamente, eran 137 minutos, prácticamente roza las 2 horas y cuarto, 2 horas 15, 2 horas 10, 2 horas 17, aproximadamente, si descontamos los títulos de crédito, en el que ya argumentalmente nos encontramos con un film bastante más sólido, porque ya aquí los personajes ya han sido presentados y George Lucas tiende a un montaje en el que el control del ritmo narrativo es muchísimo más pulido que en la anterior película, en La amenaza fantasma. Interpretativamente hablando, nos encontramos también con unos personajes, sobre todo de Natalie Portman y de Ewan McGregor, que ya habían, yo creo que, tomado nota de los errores que habían hecho 3 años antes, en el 99, en 1999, con La amenaza fantasma, y aquí ya sí que nos encontramos con un Ewan McGregor, es decir, con un Obi-Wan Kenobi bastante más sólido en su papel, más estable y sobre todo que ya domina parcialmente el personaje. Y digo parcialmente porque parece que aquí Ewan McGregor yo creo que quiere fijarse bastante en lo que es la interpretación sobria y más solemne de Alec Guinness, pero dándole un punto más de jovialidad, es decir, un poco más de modernismo y de contemporaneidad en toda lo que es su interpretación, para que fuese el producto, la película más atractiva para el público del año 2002, que en realidad no tenía por qué ser el mismo que el público de los años 80, de principios de los 80 y de finales de los 70. A Natalie Portman ya también se la ve bastante más segura, y 3 años después ya se la ve con unas tablas mucho más establecidas en la película que lo que fue en el año 99. Realmente estos dos personajes, yo no se puede decir que borden los intérpretes que borden sus personajes, pero están muchísimo más convincentes de lo que fueron en La amenaza fantasma. Por lo tanto, el grado de interpretación sube bastante más enteros en El ataque de los clones. Luego también tenemos a otros personajes mucho más afianzados en su papel, como fue Ian McDiarmid en el Canciller Palpatine, que ya hizo un bastante buen trabajo en La amenaza fantasma, pero que aquí en El ataque de los clones le vemos más siniestro, mucho más de lo que debería de haber sido, o de lo que tendría que haber sido en La amenaza fantasma, que le vimos un personaje mucho más holgado y no caricaturesco, pero sí más sencillo. Evidentemente estamos hablando del futuro emperador, de Darth Sidious, pero aquí en El ataque de los clones ya vemos, interpretativamente hablando, a Ian McDiarmid,
que está mucho más asentado en el personaje. Acordaos que la última vez que hizo Ian McDiarmid del Emperador fue en 1983 en El Retorno del Jedi. Han pasado ya 16 años, y aquí en el 2002 ya han pasado pues prácticamente pues 19, 20 años desde el rodaje del Retorno del Jedi, por lo tanto se le ve bastante más seguro en su personaje porque ya lo había interpretado 3 años antes, también de una manera hasta cierto punto brillante. También vemos a otro personaje, que es el Conde Dooku, interpretado por Christopher Lee, y no es porque yo sea gran admirador de Christopher Lee, pero le vemos con una entereza a Christopher Lee en su personaje, creyéndoselo desde el primer minuto. Aquí evidentemente la experiencia es un grado. En un personaje que dijo George Lucas, que era prácticamente pues como un homenaje a su Conde Drácula de la Hammer. George Lucas también un gran admirador de las películas de la Hammer. Y evidentemente solo hay que ver su personaje para darse cuenta de que efectivamente está hecho a medida o como si de un Conde Drácula se tratara. Es decir, no hemos visto ningún, por así decirlo, noble, quitando cancilleres o senadores, dentro de lo que es la saga galáctica, pero sí vemos un conde. Y vemos un conde de un hombre vestido de negro con una capa también negra. Es decir, esto es un claro homenaje a su Conde Drácula, aquí ya también llamado Conde, no Drácula, pero Dooku. Es decir, que es parecido, digamos, a Drácula. Es decir, es un personaje muy siniestro dentro de lo que es la saga galáctica, como ya veríamos al final de La Venganza de los Sith, pero que en el Ataque de los Clones le vemos que pues hace una serie de pactos con aquellos líderes que quieren separarse, digamos, de la república. Es decir, son como separatistas del modelo de república que tiene la saga galáctica y que su gobierno central está en el planeta de Coruscant, que ya habíamos visto anteriormente en en La Amenaza Fantasma. Argumentalmente nos encontramos, interpretativamente ha mejorado bastantes puntos, como os estoy diciendo. Argumentalmente os podemos decir que evidentemente también. Es decir, el argumento es mucho más sólido y mucho más lleno de aventuras intergalácticas. Daos cuenta de que aquí los personajes ya están presentados. Anakin, aunque fuera un actor diferente, Jake Lloyd, en el que hiciera La Amenaza Fantasma, ya le hemos conocido anteriormente. Ewan McGregor, de Obi-Wan, y Padmé Amidala, es decir, interpretado por Natalie Portman, ya les vemos, digamos, evolucionaron sus personajes porque ya fueron interpretados, ya fueron presentados, mejor dicho, en La Amenaza Fantasma. Y por lo tanto lo que ya tienen que hacer aquí en esta película es abordar ya su personaje con un arco dramático, un arco narrativo y dramático muchísimo más rico que en La Amenaza Fantasma, que supuso, digamos, la presentación de esos personajes, y cuyo arco dramático, como os dije en la anterior crítica, pues era más limitadito. Su arco dramático, al ser bastante más grande, aporta más calidad y sobre todo más originalidad a todos estos personajes. Y aunque nosotros sabemos en realidad que Anakin Skywalker y Padmé Amidala están condenados a enamorarse porque de ahí saldrán Luke Skywalker y la princesa Leia, sí que vemos una serie de matices dentro de lo que es su noviazgo, por así decirlo, dentro de su noviazgo, que aunque sabemos cómo va a terminar, aporta, ya digo, originalidad. Por ejemplo, todo lo que es la batalla final en el gran circo, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el planeta, ya me acuerdo, Geonosis, en ese gran circo de Geonosis, donde se enfrentan a esos monstruos y donde van pasando una serie como de acontecimientos aventureros antes de llegar a todo eso. Pero, evidentemente, todo esto después de tener el procedimiento de enamorarse, aunque evidentemente podemos ver precisamente que George Lucas no es un especialista en narrar o en desarrollar historias de amor. Evidentemente su fuerte es la imaginación visual, es decir, dar imagen a todo aquello que puede pasar por su mente gracias a su equipo artístico y técnico. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que las historias de amor no son el fuerte de George Lucas. Pero realmente la historia de amor, aunque tiene que ser el leitmotiv del Ataque de los Clones, no es su punto fuerte. No es su punto fuerte porque vemos que, digamos que en la relación de amor que se desarrolla entre Anakin y Padmé no hay una química. Es decir, son personajes muy antagónicos que no tienen nada que ver. Uno es un Jedi, es decir, un Jedi o un Jedi, como lo digan, que es una especie como de monje que tiene el celibato, que tiene que tener el celibato en teoría, porque todo ese torrente emocional al enamorarse le puede traspasar hacia el lado oscuro, el miedo, la duda,
Todo eso son caminos que llevan hacia el lado oscuro. Y Padmé Amidala es un político, es decir, es una persona incluso que estás acostumbrada a mentir, como le dice Obi-Wan en una de las veces, dice, no te fíes de Padmé, es un político y por lo tanto no es gente de fiar. Son dos personajes bastante antagónicos. Pero George Lucas en su guión no se esfuerza porque en el que estas posiciones se vayan acercando, sino que directamente la historia de amor es como muy mecánica, es como muy esquemática, es decir, el uno y el otro empiezan a sentir emociones prácticamente, el uno por el otro, evidentemente, empiezan a sentir emociones sin que ocurran hechos puntuales, sino que directamente se van enamorando porque sí. Es como si ya George Lucas diese por sentado de que estos personajes tienen que enamorarse. O sea, directamente Anakin, dentro del argumento de la película, es como el protector de Amidala para que esos países, mejor dicho, esos planetas separatistas que van en contra de la República no le pongan ninguna bomba, por así decirlo, como vemos al principio de la película, que utiliza a Padmé como una especie como de señuelo, como un personaje que forma parte de su séquito, pero que es utilizado como señuelo y que termina falleciendo debido a las bombas que le van poniendo. Sin duda, pues personajes de ese comité separatista de lo que es la República, pertenecientes o liderados por el Conde Dooku y también liderados evidentemente por Darth Sidious. Pero a lo que me quiero ceñir es que esa historia de amor no van ocurriendo hechos puntuales que vayan floreciendo los sentimientos, sino que directamente nos tenemos que creer que esos personajes se enamoran porque sí, porque Luke y Leia tienen que nacer. Y es ahí yo creo que argumentalmente falla George Lucas. Es decir, no hay acontecimientos importantes que hagan que Padmé se enamore de Anakin y que Anakin se enamore de Padmé, sino que Anakin tenía un recuerdo de cuando era niño, cuando en la amenaza fantasma le dice, es que pareces un ángel, que son las criaturas más bellas del universo, como si fuera yo como un experto en ligues. Por eso os digo que la historia de amor no es hasta cierto punto creíble, lo que tienen Anakin y lo que tiene Padmé, lo que tienen Natalie Portman y Hayden Christensen. Y luego dentro de sus interpretaciones no son dos actores que tengan, por así decirlo, que tengan una gran química entre ellos. Es decir, no se complementan bien. No estoy diciendo que Hayden Christensen fue un error de casting. Luego viendo a John Boyega, por ejemplo, en El despertar de la fuerza o Los últimos Jedi, sí que vemos efectivamente que Hayden Christensen no fue evidentemente un error de casting. Pero yo creo que Anakin Skywalker, bajo mi punto de vista, interpretativamente hablando, aunque tiene secuencias en la película que sí que refleja cómo se puede ir pasando hacia el lado oscuro, como por ejemplo cuando fallece su madre y mata a todos los moradores de las arenas que hay allí, es un personaje que sigue teniendo como una especie de buenismo en su interior, pero que ese buenismo no lo vemos. Me explico. Durante toda la película, Anakin se muestra inestable. Anakin se muestra desconfiado. Se muestra también incluso grotesco frente a todo lo que le va diciendo y desobediente a lo que le va diciendo Obi-Wan. Yo no veo la rama bondadosa de Anakin aquí. Sin embargo, sí que veo muchos atisbos del lado oscuro. Por lo tanto, esa ambivalencia no la vemos, o por lo menos yo no la veo en esta película, de esa persona tan buena que se suponía que era, a transformarse en una persona mala. Vemos a Anakin que se está haciendo un Jedi que es arrogante, irrespetuoso, maleducado, codicioso, no voy a decir envidioso, hasta cierto punto, con algunos de los poderes que tiene, por ejemplo, Obi-Wan. Él se cree que va a llegar a ser el Jedi más grande de todos los tiempos, y todo eso yo creo que le va floreciendo un poco la envidia hacia los demás, y vamos viendo cómo se va transformando hacia el lado oscuro de la fuerza. Y luego esos miedos, esas dudas que tiene, que consulta con Yoda, que consulta con Obi-Wan, pero que esa bondad no la vemos reflejada en ningún acto. Él se enamora de Padmé, pero sigue desobedeciendo a Obi-Wan. Por lo tanto, yo veo que ese Anakin es como si fuera un niño malcriado. Es como Kylo Ren, interpretado por Adam Driver en la amenaza en el despertar de la fuerza, cuando le dan, por ejemplo, esos arrebatos que coge el casco o la espada de luz y empieza a destrozarlo todo cuando las cosas no salen o no salen como él quiere. Es decir, no vemos una actitud de Jedi, o sea, de caballero, porque los Jedi tienen que ser caballeros. Por ejemplo, una de las cosas que Obi-Wan, Mace Windu y Yoda están diciendo, dice, es que los Jedi se están volviendo cada vez más arrogantes. Hablando seguramente de Anakin,
Es arrogante, es irrespetuoso, es envidioso, es contestón, es maleducado. Por lo tanto, esa bondad no la vemos en absoluto en el personaje. Vemos un personaje que se va a transformar tarde o temprano en Darth Vader, que va a caer en el lado oscuro. Eso es raro y además un agujero de guión en el sentido de que Obi-Wan no lo vea. Y Obi-Wan siempre tratará en todo momento de corregirle, pero Anakin se terminará saliendo con la suya. Por lo tanto, efectivamente, como en la amenaza fantasma tenían razón Yoda y Mace Windu, no debería de haber sido entrenado. Y eso Obi-Wan yo creo que lo tendría que haber visto. Aunque yo creo que evidentemente Obi-Wan está entrenando a Anakin más por el personaje Qui-Gon Jinn, por el amor hacia su maestro, al que fue su maestro, el personaje de Liam Neeson, que por él mismo. Porque en la amenaza fantasma se lo dice, le dice a Qui-Gon, dice, es que los demás del Senado, los demás de la Cámara Jedi, ven que el niño no puede ser entrenado. ¿Por qué no lo ves tú? Entonces yo creo que está como haciendo como a la fuerza, como de padre o de hermano mayor. Pero esa bondad yo no la veo en Anakin en ningún momento. Es más, lo veo como un niño maleducado, desobediente y caprichoso. Se capricha de Padme y tiene que ser Padme. Se encapricha de que tiene que ir a salvarla, tiene que salvarla. Se encapricha de que tiene que enamorarse y tiene que estar con ella y tiene que estar con ella. No es la actitud de un Jedi, por lo tanto. Por lo tanto, esa ambivalencia que dice el personaje de Obi-Wan y que George Lucas nos lo muestra, no la veo. Solo veo maldad, mala educación y una serie de características que os he ido diciendo. Por lo tanto, yo creo que también falla un poco lo que es la definición y lo que es la transformación de Anakin bondadoso en el Anakin, digamos ya, casi ya llegando al lado oscuro. Pero bueno, eso es algo que yo lo veo de bajo mi punto de vista en el guión. Técnicamente la película sigue siendo soberbia y esta vez ya muy superior a la amenaza fantasma. Vemos secuencias realmente majestuosas como es todo el ataque final, por ejemplo, todo lo que es en aquel circo de Geonosis, con aquellos monstruos luchando Anakin, Obi-Wan, Padme, luego la llegada de los Jedi, y luego también, por ejemplo, cuando ya están acorralados por los droides del bloque separatista, cómo aparecen los clones y los van destrozando a todos. Y se inicia la guerra clon, como dice yo de Yoda. Se ha iniciado la guerra clon a partir de todo esto. Pero el ataque de los clones, argumentalmente, vemos que es una película muchísimo más rica que la amenaza fantasma. Vemos más aventuras intergalácticas, por ejemplo Obi-Wan llegando al planeta de camino, viendo a los clones, informándose de cómo se han producido, es decir, quién dio la orden por parte de la República de crear ese ejército, porque ese ejército evidentemente no fue creado por la Orden Jedi. Sin embargo, los reproductores de camino, los que tienen a Jango Fett, por así decirlo, de modelo para los clones, evidentemente, ellos creen que la orden viene de la República, del Senado de la República, por orden de un Jedi. Sin embargo, no es así. No es así. Porque a Jango Fett, como él dice, él le contrata a un hombre llamado Tyrannus dentro de las minas de las lunas de Bocten. Sin embargo, Tyrannus es Darth Tyrannus, que evidentemente es el Conde Dooku. Es decir, lo ordenaría precisamente cuando fuese Jedi. Es decir, tantos años antes, cuando formaba parte de la Orden Jedi, pero que en secreto ya se estaba viendo con Darth Sidious, es decir, con el canciller Palpatine. Es decir, que desde un primer momento Palpatine y el Conde Dooku estaban haciendo como una especie como de unión entre ellos, precisamente para llevar a cabo este gigantesco plan. Y cuando el Conde Dooku, en contraposición con los planes de Darth Sidious, falleció, entonces tomó Darth Sidious nuevamente otro aprendiz que fue Anakin Skywalker, que fue el futuro Darth Vader. Vemos también secuencias de reacción al principio de la película realmente brillantes, como la persecución de Obi-Wan y de Anakin por toda la ciudad de Coruscant, dándonos prácticamente un Coruscant turístico, porque vemos todo lo que son los bloques de edificios, porque todo el planeta es una inmensa urbe, realmente gigantesca y majestuosa, cosa que no hemos visto en el Despertar de la Fuerza, y podría haber sido, por ejemplo, un planeta interesante. Dentro de lo que es en realidad el ataque de los clones respecto de la amenaza fantasma, es también una evolución en lo que se refiere a las ideas. En la amenaza fantasma volvemos a ver, por ejemplo, el planeta Tatooine. Y tenemos el planeta de Coruscant y de Naboo, dos nuevos y uno ya antiguo. Pero aquí, por ejemplo, volvemos a tener planetas totalmente nuevos. Por ejemplo, como Geonosis, que es ese planeta desierto donde viven los geonosianos, donde están metidos los líderes separatistas, donde está escondido el Conde Dooku. Vemos también el planeta Camino, que es un planeta completamente lleno de agua, como todo rebosante de agua. Es decir, aquí es donde la imaginación de George Lucas florece de golpe.
Vemos también Tatooine, pero digamos de una manera más limitada. Ese guiño a lo que es la antigua trilogía por parte de los personajes de los que van a ser los tíos de Anakin, perdón, los tíos de Luke, futuros tíos de Luke, que serán el tío Owen y Beru Lars, que están allí precisamente cuando Anakin llega buscando a su madre, preguntándole a Watto qué es lo que ha sido de ella. Es decir, volvemos a ver imaginación desbordante, no como en las películas de Disney, por ejemplo, que volvemos a tirar ya de otro planeta desértico, que era Jakku, otro planeta pseudo de nieve, que no es nieve, es sal, que es parecido a Hoth. Es decir, aquí George Lucas se nota que tiene muchísima más imaginación y que él disfruta haciendo el ataque de los clones y la amenaza fantasma desde el punto de vista visual y de imaginación. Es decir, aquí la imaginación visual de George Lucas explota. En la amenaza fantasma, en el ataque de los clones y también en la venganza de los Sith. Si hay algo que no se la puede reprochar al ataque de los clones, es que evidentemente es una fiesta para los sentidos. La banda sonora es portentosa, muy buena, con grandes temas. John Williams está realmente impresionante en esta labor. Lo que es la fotografía y los efectos especiales, las persecuciones de las naves, por ejemplo. Fantástica la secuencia en la que Obi-Wan sale huyendo de Jango Fett, que le persigue en el Esclavo 1, que será la nave que años después pasará a formar parte de Boba Fett, su hijo, aunque es el clon de su hijo, y que capturará a Han Solo y le llevará de la Ciudad de las Nubes a Tatooine, porque se transformará en el cazarrecompensas de Jabba el Hutt. Es decir, vemos muchas conexiones con la trilogía original de una manera directa pero muy sutil. Es decir, sin hacer una referencia directa demasiado, digamos, escandalosa. Es un guiño como George Lucas narrativamente lo sabe hacer. Y luego vemos que la planificación de todo lo que son las secuencias y las batallas es realmente maravillosa. Es decir, todo lo que es la parte final de la secuencia de batalla entre los clones y entre los androides, los droides de todos los ejércitos separatistas es realmente impresionante. Es una de las batallas más grandiosas que yo he visto en el cine. Y sobre todo también el impagable duelo entre el Conde Dooku y Yoda. O sea, cuando Yoda empezó a sacar el sable láser y luchar contra el Conde Dooku, o sea, para mí fue una explosión de carcajadas tremendas, porque parecía una rana saltarina, pero otra parte es un descubrimiento fantástico, porque decimos, bueno, el maestro Yoda, ¿por qué tiene tanto poder? Tan anciano que va con el bastoncito, pero él se deja influir por la fuerza y es capaz de luchar con la espada de una manera impresionante. Y en esta película lo vemos. Luego también la venganza de los Sith, pero en esta película el combate que tiene con el Conde Dooku es realmente impagable. Luego también el guiño que hace, por ejemplo, a España, porque la plaza de España de Sevilla precisamente sale en una secuencia muy cortita, pero sale como parte del planeta Naboo, precisamente con esa arquitectura tan fastuosa. Hombre, hay que reconocer que la Plaza de España de Sevilla es una plaza maravillosa. Yo tengo recuerdos de niño, haber estado allí a los 12 años y haber remado en una serie de barcas que hay alrededor, en un estanque realmente fantástico, pero es de una majestuosidad encomiable. Y yo me acuerdo mediados de 2001, finales de 2001, cuando George Lucas y todo el equipo técnico y artístico se fueron a Sevilla para rodar esas secuencias, aunque son planos muy cortitos, sobre todo cuando Anakin viene con Padme, que le está llevando unas maletas, es todo por una galería de columnas toda corrida en toda la Plaza de España. Realmente la secuencia es muy buena y majestuosa. Evidentemente George Lucas supo sacar mucho jugo a este fantástico monumento aquí en España. Y como os voy a decir, técnicamente la película no puede estar mejor. Es espectacular, la planificación es muy superior a la de la amenaza fantasma. La amenaza fantasma, la planificación era más convencional, los planos eran buenos, pero más convencional. Aquí tenemos planos en picado y en contrapicado de Yoda, que ya por desgracia no es una marioneta, sino que es un personaje generado por ordenador, pero realmente le vemos con todas sus expresiones, con todos sus gestos, sobre todo cuando Anakin tiende a irse hacia un poco hacia el lado oscuro, dominado por sus sentimientos, la cara de estupefacción que pone, la cara de preocupación también, es realmente impresionante. Otro de los peros que yo le puedo decir al ataque de los clones, y sobre todo a todas las precuelas en general, es que se ha abusado en exceso del ordenador. Es decir, es una película, el ataque de los clones, que es grandiosa, pero es una grandiosidad computerizada, es decir, está demasiado pendiente de los efectos visuales y las interpretaciones, aunque superiores a la de la amenaza fantasma, sí se ven en algún momento un poco acartonadas por la presencia no de un decorado, sino de una pantalla azul. Como dijo Iwan McGregor, y tiene razón, dice, es que no me podía yo inspirar
y constantemente imaginándome lo que tenía delante de mí. Eso es completamente lógico. Es decir, los actores se forjan, muchos de ellos son de una experiencia en el teatro, sobre todo Ewan McGregor, que es un actor inglés. Y al ser un actor inglés tendrá habrá tenido seguramente alguna vez en su vida una experiencia en el teatro. Y con un decorado y con otros actores, pues todo eso es inspirador para que su personaje y su interpretación mejore. Pero en el Ataque de los Clones a veces no tenía ni actores físicamente delante, ni tenía un decorado, sino que tenía directamente una pantalla azul. Entonces, claro, la inspiración no puede ser la misma, por muy buen actor que seas. Y por lo tanto, hay veces que la interpretación del personaje y la conexión que existe con la conexión que debería haber con el entorno, con el decorado, es inexistente. O sea, no hay relación, no hay, digamos, interconexión entre la interpretación y el decorado, porque no existe físicamente, y por lo tanto hace la interpretación más fría y más mecánica, aunque ya os digo que los personajes están bastante mejor interpretados que en La amenaza fantasma. Es una de las cosas de las que Liam Neeson, Ewan McGregor y Natalie Portman se quejaban un poquito, de decir, es que hay demasiada pantalla azul en ese sentido. Sobre todo, por ejemplo, en la batalla final con el gran circo de Geonosis, que evidentemente el circo no existe, habrán construido a lo mejor en decorado una pequeña parte, pero el resto es generado por ordenador. Entonces, claro, la interpretación del personaje tiene que resentirse en ese sentido, pero bueno, es mi impresión. Pero se puede decir que El Ataque de los Clones es una película muchísimo más global y muchísimo más entera que La amenaza fantasma. Da la sensación al verla de película más sólida, de película de personajes. Aquí, por ejemplo, Yoda, en esta película, tiene mucho más protagonismo y es un personaje cuyo arco dramático ya influencia a los demás. Porque vemos un Yoda que está más en su salsa, es un Yoda que opina, es un Yoda que sale. Está precisamente desde el primer momento, desde la primera secuencia en la película. Opinando sobre qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, con la princesa, con Padme Amidala, porque está sufriendo, pues digamos, todos esos ataques. Y el maestro Yoda está allí, precisamente presente para escuchar y para decir. Y podemos decir, ¿cómo es que Yoda, por ejemplo, con tanta sabiduría, no pudo ver precisamente a un Lord Sith delante de él, cuando lo tuvo, que era el canciller Palpatine? Puede ser que la explicación es que Yoda estuviese, digamos, prácticamente opacado sus poderes por el excesivo poder del lado oscuro que tenía el canciller Palpatine. Es decir, ¿es Palpatine realmente un Jedi oscuro supremo? Es decir, ¿es realmente imposible derrotarle? ¿Es incluso más fuerte que Yoda? No lo sé, yo creo que eso es algo que ya podría hablarse en un debate o con diferentes puntos de vista. Pero yo creo que el lado oscuro, el poder del lado oscuro que tenía Palpatine, que tenía Darth Sidious, era superior al que tenía en el lado luminoso Yoda. Es posible que Mace Windu, que ya tenía prácticamente acorralado a Darth Sidious cuando vino Anakin precisamente a rescatarle en la venganza de los Sith, podría ser Mace Windu, Samuel L. Jackson, más poderoso que Yoda. Eso ya no lo sabremos. Pero bueno, evidentemente son cosas que George Lucas dejó ahí para que, bueno, pues hubiese un poquito de debate entre todos los fanáticos, entre todos los que nos gusta este tema, pues para poder darnos cuenta si sí o si no, o para poder debatir y dialogar sobre el tema. Es decir, es El Ataque de los Clones, una película mucho más sólida argumentalmente debido a todas las circunstancias que acontecen, debido a la historia de amor, aunque parca, pero la hay, debido a la evolución de los personajes, debido a la presencia de nuevos personajes como el Conde Dooku, interpretado por Christopher Lee, que aportan mucha más calidad a lo que es el fondo, a las interpretaciones y a lo que es el componente artístico de la película, siendo evidentemente el componente técnico también superior debido a una planificación más estudiada, a una banda sonora por parte de John Williams más inspirada, unas batallas más espectaculares, mucho mejor la batalla de los clones con los droides que la batalla que tuvieron los Gungan, por ejemplo, con los droides en Naboo, más infantiloide. El color ha sido rebajado un poquito, no tiene unos tonos tan sumamente fuertes como en La amenaza fantasma, son tonos, digamos, como más tenues, más rojizos, más anaranjados oscuros, no tan tecnicolor, no tan fuerte como tuvimos en La amenaza fantasma, y sobre todo los diálogos están, a mi modo de ver, más pulidos, y la dirección de actores es más notable. Se ve que George Lucas ya iba cogiendo un poco más de ritmo en la dirección de la película, y que La amenaza fantasma, después de esos tantos años, 16 años sin rodar un film, dejó un poco de lado, como os dije en la review anterior. Pero a grosso modo, El Ataque de los Clones, para mí, es de las 3 secuelas,
mejor dicho, las tres precuelas, digamos la que tiene un argumento más sólido. La venganza de los Sith en conjunto es un poco superior, ligeramente superior al ataque de los clones, pero es mucho más sólida el componente argumental porque nos desarrolla artísticamente más a los personajes. En la venganza de los Sith, Anakin ya es un Jedi, y lo único que tiene que hacer es estar a un paso de cara al lado oscuro. Y prácticamente el resurgimiento de Darth Sidious por parte del canciller ya en la última parte de la película, y la transformación en Darth Vader. Y todo lo que conlleva lo que es la Orden 66. Pero argumentalmente, dentro de una trilogía, el segundo capítulo suele ser el que más desarrolla a los personajes y la acción, porque el primer capítulo es una presentación y el último es como un cierre, como un broche final. También ocurrió, por ejemplo, en la trilogía del Señor de los Anillos. O, por ejemplo, también que las dos torres era más sólida. Y también en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca, coincidiréis conmigo de que es argumentalmente la más fuerte, la más contundente y la que más desarrolla a los personajes, donde más les vemos, donde la historia de amor entre Han y Leia va surgiendo por una serie de motivos, donde Luke se da cuenta de que Lord Vader pues es su padre, etc. O sea, va teniendo una serie de desarrollo argumental mucho más fuerte, porque ya el retorno del Jedi era un cierre a la saga, con el fallecimiento de Darth Vader, con Luke convertido o casi convertido en un caballero de Jedi, y el rescate de lo que es Han Solo de las manos de Jabba el Hutt. Pero es más aventuresca el retorno del Jedi y menos desarrollo de personajes. Donde están desarrollando los personajes en el Imperio contraataca. Pues aquí exactamente igual ocurre. Es decir, en la amenaza fantasma se presentaron, en la venganza de los Sith concluyeron, pero es en el ataque de los clones donde se desarrollan los personajes más abiertamente. Por eso yo creo que argumentalmente es la más sólida de las tres películas, aunque la venganza de los Sith tiene una planificación, una fotografía muy superior, ya lo comentaré en el próximo vídeo, muy superior al ataque de los clones. Pero es el ataque de los clones la película más sólida de las tres secuelas de la saga galáctica. Interpretativamente más pulida, en lo que es la interpretación de los actores, Ewan McGregor está mejor, Natalie Portman igual, y Hayden Christensen, pues digamos que hay secuencias donde están mejor, pero yo creo que hizo lo que pudo. Porque el desarrollo del personaje de Anakin, ya os digo, como anteriormente os había dicho, no veo yo esa ambivalencia entre el buenismo y la transformación al lado oscuro, ya que desde un primer momento en la película le veo un personaje que tiende a desobedecer a su maestro, etcétera, etcétera. Por lo tanto veo demasiado lado oscuro y poco ese buenismo al que hacía referencia Obi-Wan en el resto de películas de la saga. Y técnicamente, evidentemente, es muy superior debido a una mejor planificación y un uso de los efectos especiales que, aunque un poquito exagerado bajo mi punto de vista, son más efectivos. Bajo mi punto de vista, el ataque de los clones es una película mucho más notable y mucho mejor que la amenaza fantasma. Si yo te voy a dar una nota del 1 al 10, mi nota para la amenaza fantasma fue entre un 4,5 y un 5. Pero esta película es de 7. Esta película es un 7. Además, bastante redondo. Ni mejor, ni peor, ni más ni menos. Solo un 7 debido a un argumento muy sólido, lastrado en algún momento por algún desarrollo de personajes un poco mecánico, como puede ser el de Hayden Christensen, y por una historia de amor que no acaba de cuajar en sus acontecimientos, pero que está ahí necesariamente para la película. Pero lo que evidentemente refuerza al ataque de los clones artísticamente es la interpretación de actores como Ewan McGregor, que ya sé que es su personaje, y sobre todo la presencia de Christopher Lee haciendo de un Conde Dooku bastante aceptable y muy bueno, todo hay que decirlo, y un componente técnico, ya os digo, de primera categoría. No puede ser menos siendo una película de La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, episodio 2, El ataque de los clones, es una película de aventuras galácticas notable, como la nota que os he dicho. Es una película notable de 3 estrellitas y media si tuviera que darle alguna puntuación. De notable, mejorable en algunos aspectos, y yo creo que aquí George Lucas iba ya engrasando la máquina de dirección para hacer de la película un producto bastante más llevadero y mucho mejor en calidad que La Amenaza Fantasma. Espero que os haya gustado la crítica y os emplazo a todos para la crítica de La Venganza de los Sith y para terminar las precuelas de La Guerra de las Galaxias, las 3 dirigida por George Lucas en el 99, 2002 y 2005 respectivamente. La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith. Hasta mañana.